Audiolibros financieros. Rolex. La historia. El tiempo como legado. Cuando escuchamos la palabra Rolex, lo primero que se nos viene a la mente suele ser lujo, prestigio y éxito. Hoy, un Rolex en la muñeca es mucho más que un reloj, es un símbolo de disciplina, excelencia y estatus. Sin embargo, detrás de esa marca que brilla en vitrinas exclusivas y en las muñecas de líderes, artistas y visionarios, hay una historia humana, marcada por la lucha, la visión y la superación personal. Este audiolibro no empieza en una joyería de Ginebra, ni en los desfiles de moda de Nueva York, ni en las colecciones de relojes más codiciadas del planeta. Empieza en un mundo mucho más frágil, en el que un niño huérfano debió aprender a resistir la vida sin padres y a construir disciplina en medio de la soledad. Porque la historia de Rolex no es solo la historia de un reloj, es la historia de cómo un hombre supo darle forma al tiempo mismo. El tiempo, un recurso que no vuelve. Antes de entrar en la vida de Hans Wilsdorf, vale la pena detenernos un momento en una reflexión fundamental: el tiempo. El tiempo es el único recurso que todos tenemos en igualdad de condiciones. Nadie recibe más horas en un día, ni puede comprar minutos extras en el mercado. Puedes perder dinero y recuperarlo. Puedes perder propiedades y volver a construirlas. Pero el tiempo que se va, nunca regresa. Quizá por eso, desde la antigüedad, la humanidad ha sentido fascinación por medirlo. Desde los relojes de sol en civilizaciones antiguas hasta los relojes de arena, de agua y mecánicos, el ser humano siempre ha buscado controlar el fluir del tiempo. Medirlo es, de algún modo, darle forma a lo invisible. En ese contexto aparece la relojería suiza, un arte que transformó engranajes, resortes y piezas diminutas en instrumentos de precisión capaces de marcar el paso de los segundos. Pero incluso allí había limitaciones. A finales del siglo XIX, los relojes de bolsillo eran comunes, pero los relojes de pulsera se consideraban frágiles, imprecisos y hasta poco masculinos. Fue en ese mundo que Hans Wilsdorf decidió desafiar las reglas. El mundo antes de Rolex. Imagina Europa a finales del siglo XIX. Las calles de las ciudades industriales estaban llenas de humo, trenes de vapor y fábricas en expansión. El tiempo comenzaba a ser más valioso que nunca, porque la industrialización requería precisión y puntualidad. No era lo mismo llegar tarde a un encuentro social que a un tren que salía a las 7:15 exactas. En ese contexto, la relojería empezaba a ser indispensable. Sin embargo, había un problema: los relojes de pulsera no gozaban de prestigio. La mayoría de los hombres usaban relojes de bolsillo, y los relojes de muñeca eran vistos como adornos femeninos, frágiles y poco confiables. El gran desafío era demostrar que un reloj de pulsera podía ser tan preciso, resistente y elegante como el mejor reloj de bolsillo. Hans Wilsdorf, un joven con visión global, decidió que esa sería su misión. ¿Por qué contar esta historia hoy? Algunos podrían pensar que la historia de un relojero suizo del siglo XX es algo lejano a nuestra vida moderna. ¿Qué tiene que ver la creación de Rolex con alguien que hoy lucha por salir de deudas, levantar un negocio o perseguir un sueño personal? La respuesta es: todo. Porque en el fondo, la historia de Hans no trata de relojes, trata de mentalidad. Él nos enseña que no importa de dónde vengas, lo que importa es lo que decides hacer con lo que tienes. La disciplina y la visión pueden transformar cualquier desventaja en una ventaja. Las crisis son momentos en los que nacen las oportunidades más grandes. Escuchar esta historia es escuchar la voz de un hombre que supo adelantarse a su tiempo y que todavía hoy nos inspira a mirar nuestros propios retos con otros ojos. La travesía que nos espera. En este audiolibro recorreremos paso a paso la vida de Hans Wilsdorf. Su infancia marcada por la orfandad. Su educación rigurosa y su pasión por los idiomas. Su descubrimiento del mundo de la relojería en Suiza. Su visión para transformar el reloj de pulsera en un símbolo de precisión. El nacimiento y expansión de Rolex hasta convertirse en leyenda. Cada capítulo será una parada en este viaje, no solo para entender la historia de un hombre y su marca, sino también para reflexionar sobre lo que significa el tiempo en nuestras vidas y cómo podemos usarlo para construir algo que trascienda.
La historia de Hans Wilsdorf comienza en la oscuridad de la pérdida y se ilumina con el brillo de la perseverancia. Este audiolibro no busca glorificar a Rolex como objeto, sino mostrar la humanidad detrás de su creador. Porque al final, lo que más inspira no es el lujo, sino la visión de un hombre que se atrevió a soñar con precisión en un mundo lleno de incertidumbre. Y ahora, con el telón listo y el escenario preparado, te invito a entrar conmigo en la primera escena de esta historia, donde el destino de Hans comenzó a forjarse. Capítulo 1. Infancia bajo sombra y polvo. Hablar de Hans Wilsdorf, el fundador de Rolex, es hablar de un hombre que se atrevió a soñar con precisión cuando el mundo aún vivía en la incertidumbre del tiempo. Pero antes de ser empresario, visionario y creador de una de las marcas más prestigiosas del planeta, fue un niño marcado por la orfandad, la pérdida y la necesidad de forjar carácter en la adversidad. La infancia de Hans no fue un camino de algodones. Al contrario, estuvo rodeada de sombras, la pérdida de sus padres, la fragilidad de sentirse desprotegido y la dura disciplina de los internados donde fue criado. Sin embargo, esas mismas sombras se convirtieron en la materia prima con la que él, con temple y perseverancia, construiría un destino brillante. La semilla de un destino interrumpido. Hans nació el 22 de marzo de 1881 en Kulmbach, Baviera, un pequeño pueblo alemán conocido por su tranquilidad, su río y su vida provinciana. Sus padres, Anna y Johann Daniel Ferdinand Wilsdorf, pertenecían a una familia de comerciantes acomodados. Tenían un negocio de ferretería e importación que les permitía vivir con cierta estabilidad. La vida parecía prometerle a Hans una infancia relativamente cómoda. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando tenía apenas 12 años, la tragedia tocó a su puerta, primero murió su madre, y poco después su padre. La muerte doble fue un golpe devastador que lo dejó huérfano en la etapa más vulnerable de su niñez. En un abrir y cerrar de ojos, el niño que tenía una familia amorosa y un futuro asegurado quedó en la incertidumbre. Sus tíos, que heredaron la responsabilidad de cuidar de él y de sus hermanos, tomaron una decisión drástica, vendieron el negocio familiar. Con lo cual eliminaron cualquier posibilidad de que Hans heredara aquel emprendimiento que llevaba años consolidado. Con ese dinero, decidieron pagar su educación en internados, confiando en que la disciplina y la instrucción formal serían el mejor legado que podían ofrecerle. Los internados, frío, reglas y soledad. El internado no era un lugar cálido. Para un niño de 12 años, significaba un mundo de muros altos, rutinas estrictas y poca cercanía emocional. La vida allí era meticulosa, levantarse temprano, seguir horarios rígidos, respetar normas sin cuestionarlas y vivir en una comunidad donde la individualidad se disolvía entre uniformes y filas. Al principio, Hans se sintió completamente perdido. No solo había perdido a sus padres, sino también el sentido de hogar. Todo lo que conocía quedó atrás, su cama, las comidas caseras, los abrazos familiares. En su lugar había dormitorios compartidos, maestros severos y la necesidad de aprender a defenderse en un mundo competitivo. Pero lo que podría haber destruido a muchos, en él sembró disciplina. Ese ambiente forjó su carácter. Aprendió a ser independiente, a depender de sí mismo y a encontrar fuerzas en la adversidad. La orfandad lo empujó a madurar más rápido que sus compañeros. Con el tiempo, en medio de los muros fríos, empezó a destacar por su capacidad en los estudios. Especialmente, mostró gran habilidad en matemáticas y en idiomas. Aprendió alemán, francés e inglés con fluidez, algo poco común para la época. Esa habilidad lingüística sería una llave maestra que le abriría las puertas del comercio internacional años después. El dolor como maestro silencioso. Perder a los padres en la infancia deja cicatrices que nunca sanan del todo. Hans cargó esa herida consigo siempre, pero lo hizo de una manera peculiar, no con lamentos, sino con acción. En lugar de hundirse en la tristeza, empezó a desarrollar una obsesión por el orden, la precisión y la estabilidad. Tal vez porque en su niñez todo había sido tan incierto, encontró refugio en aquello que no fallaba, los números, los idiomas y más tarde, los mecanismos perfectos de un reloj. El dolor se convirtió en su combustible. En cada amanecer del internado,
en cada rutina rígida, aprendía a ver la vida como un entrenamiento. Y aunque quizá no lo sabía en ese entonces, ese entrenamiento lo preparaba para el gran proyecto de su vida, crear un reloj que fuera tan confiable y sólido como él mismo quería que fuera su existencia. Una niñez marcada por la resiliencia. Hans no creció rodeado de lujos, pero tampoco en la pobreza extrema. Su historia no es la típica del niño pobre que llega a millonario. Su camino fue distinto, fue el niño que perdió lo que tenía y que debió reconstruirse desde cero. Esa diferencia es importante. No partió desde la carencia material absoluta, sino desde la carencia emocional. No fue el hambre lo que lo marcó, sino la ausencia de familia y de afecto. Y eso, en muchos sentidos, es un hambre más profunda, porque toca el alma. Al crecer en internados, aprendió a ser parte de un sistema y, al mismo tiempo, a buscar su identidad dentro de él. Su resiliencia no fue producto de rebelarse, sino de aprender a canalizar las dificultades en aprendizajes útiles. El niño que aprendió a soñar en silencio. Los internados no eran espacios de creatividad. Estaban diseñados para moldear, no para soñar. Sin embargo, Hans aprendió a soñar en silencio. Observaba a los adultos, escuchaba historias de comercio y aventuras internacionales, y se imaginaba a sí mismo algún día recorriendo el mundo. Su mente curiosa lo llevaba a preguntarse cómo funcionaban las cosas, por qué los engranajes encajaban, por qué un mecanismo podía ser exacto o fallar. Esa fascinación por el detalle empezó a tomar forma, aunque aún no sabía que acabaría dirigiéndose hacia la relojería. La infancia de Hans fue como un reloj en construcción, piezas dispersas, engranajes aún sueltos, un mecanismo que no parecía tener forma clara hasta que el tiempo, con paciencia, lo fue ensamblando. La lección oculta de los tíos. Muchos podrían juzgar a los tíos de Hans por haber vendido el negocio familiar en lugar de guardarlo como herencia. Sin embargo, en retrospectiva, su decisión tuvo un impacto inesperado. Al pagarle una buena educación, le dieron algo más valioso que un capital heredado, le dieron herramientas para construir su propio destino. Ese gesto nos deja una lección: a veces perder lo que creemos esencial, un negocio, una propiedad, una seguridad material, abre espacio para que nazca algo más grande. Si Hans hubiera heredado la ferretería, probablemente habría tenido una vida acomodada pero común. Nunca habría necesitado salir de su zona de confort, y quizá el mundo nunca habría conocido Rolex. Entre sombras y polvo. El título de este capítulo refleja la realidad de aquellos años. Las sombras eran las de la soledad, la falta de padres, la sensación de abandono. El polvo era el de las aulas, los patios de los internados, los libros gastados que eran su refugio. De esas sombras y ese polvo nació un joven con témpel de acero. Un niño que aprendió a no depender de nadie, a confiar en su disciplina, en su esfuerzo y en su mente. Esa fortaleza silenciosa sería la base sobre la que más tarde construiría un imperio. Una metáfora de relojes y niñez. Si pensamos en la infancia de Hans como un reloj, podríamos decir que los primeros engranajes fueron puestos en condiciones difíciles. Los ejes estaban oxidados por la tristeza, los resortes tensos por la disciplina, las manecillas desajustadas por la ausencia de guía paterna. Pero aún así, ese reloj siguió andando. Cada día, cada experiencia en el internado fue como un ajuste fino que preparaba el mecanismo. Y aunque al principio parecía un reloj común, con el tiempo se convertiría en una obra maestra. Inspiración para hoy. La historia de la niñez de Hans Wilsdorf no es solo un relato biográfico. También es un espejo en el que cualquiera puede mirarse. Todos, en algún momento, hemos enfrentado pérdidas, incertidumbres o etapas donde nos sentimos solos y sin rumbo. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Hans decidió convertir el dolor en disciplina, la soledad en fortaleza y la pérdida en motivación. Esa elección cambió no solo su vida, sino la manera en que el mundo mide el tiempo. Hans Wilsdorf no eligió perder a sus padres. No eligió ser huérfano. No eligió que su niñez se vistiera de sombras. Pero sí eligió lo que hacer con todo eso. Y ahí está la clave: no siempre elegimos lo que nos pasa, pero siempre podemos elegir cómo respondemos. De aquellas aulas frías,
de esos días grises de internado, salió un joven con una mente clara y un corazón determinado. Un niño que se hizo hombre antes de tiempo y que transformó la ausencia en impulso. Ese es el inicio de la historia del creador de Rolex, una infancia bajo sombra y polvo, que en lugar de apagarlo, lo templó como al acero más resistente. Capítulo 2. Educación entre números y palabras. La infancia de Hans había sido dura, marcada por pérdidas irreparables y por la disciplina de los internados. Pero en medio de esos muros fríos y rutinas estrictas, surgió un espacio inesperado que marcaría su vida para siempre, el aula de clases. Fue allí donde se gestó el verdadero punto de inflexión de su destino. No era un niño revoltoso ni especialmente carismático. Su fortaleza estaba en algo mucho más silencioso, su capacidad de aprender y absorber conocimiento como una esponja. Mientras muchos de sus compañeros sufrían la monotonía de las lecciones, él encontraba en los libros y en los ejercicios matemáticos una especie de refugio. Aprender se convirtió en su manera de darle sentido al caos que había vivido. El universo de los números. Desde temprana edad, Hans mostró un talento inusual para las matemáticas. No se trataba solo de resolver operaciones, sino de entender la lógica detrás de ellas. Para él, los números no eran fríos, eran un lenguaje secreto que explicaba cómo funcionaba el mundo. Las matemáticas le enseñaron que cada problema tiene una solución, siempre que uno sea capaz de mirar con calma, paso a paso. Esa lección, aunque simple, se convirtió en un principio de vida. Más tarde, cuando enfrentó decisiones empresariales complejas, esa mentalidad matemática le permitió calcular riesgos, prever escenarios y diseñar estrategias con precisión. No fue casualidad que, al entrar en el mundo de los negocios, Hans supiera leer balances, márgenes de ganancia y costos de producción como si fueran un libro abierto. En los internados donde estudió, los profesores veían en él a un estudiante que no solo respondía con rapidez, sino que además hacía preguntas que revelaban su curiosidad por el porqué detrás de cada regla. ¿Por qué este resultado es así y no de otra manera? ¿Qué pasa si en lugar de multiplicar, organizamos de otro modo el cálculo? Ese hábito de cuestionar y buscar fundamentos le dio una ventaja que más tarde trasladó a la relojería, no aceptar lo establecido como definitivo, sino analizar cómo mejorarlo. El descubrimiento de las lenguas. Si los números fueron la primera llave en la vida de Hans, los idiomas fueron la segunda. En aquella época, dominar más de un idioma era un privilegio reservado a pocos. Pero en los internados de Suiza y Alemania, donde pasó parte de su formación, tuvo contacto con profesores y compañeros que le exigieron aprender más allá de su lengua materna. Aprendió francés, el idioma de la diplomacia, de la cultura y del comercio en gran parte de Europa. Más tarde, ese conocimiento sería crucial, porque muchas casas relojeras y bancos en Suiza operaban en francés. Aprendió también inglés, en una época donde el Imperio Británico era el centro del comercio mundial. Saber comunicarse en inglés significaba abrirse paso en los mercados internacionales, conectar con clientes en Londres, Nueva York o Bombay. Dominar 3 idiomas, alemán, francés e inglés, fue como poseer 3 pasaportes. Donde otros jóvenes solo podían soñar con trabajar en su región, él estaba preparándose sin saberlo para un escenario global. Lenguas como puentes. Los idiomas le enseñaron algo más que vocabulario, le enseñaron a pensar en diferentes marcos culturales. Cada idioma tiene su propia lógica y forma de ver el mundo. El francés, con su musicalidad y elegancia, transmitía finura. El inglés, con su practicidad y contundencia, transmitía eficiencia. El alemán, con su estructura rígida, transmitía orden y disciplina. Hans, al interiorizar esos 3 universos, empezó a ver la realidad de manera más amplia. No estaba limitado a una sola perspectiva, podía pensar como un comerciante británico, como un banquero suizo o como un académico alemán. Esa flexibilidad cultural fue clave cuando más tarde negoció con proveedores, distribuidores y clientes de distintos países. No hablaba solo con palabras, hablaba con mentalidad compartida, y eso lo hacía ganar confianza y respeto. El germen del comercio internacional. En aquellos años de formación, Hans empezó a interesarse por los mapas, las rutas comerciales y los relatos de viajeros.
Cada idioma que dominaba le permitía leer más libros, entender más historias y abrir más ventanas al mundo. Soñaba con recorrer países, con negociar en mercados lejanos, con construir una vida que no se limitara a las fronteras de Baviera. La educación, que en un inicio fue un refugio impuesto por sus tíos, se transformó en un trampolín hacia la grandeza. Mientras otros jóvenes se conformaban con aspirar a un trabajo estable en su ciudad natal, él empezaba a vislumbrar la idea de ser ciudadano del mundo. El lenguaje oculto de los relojes. Sin saberlo aún, esa combinación de matemáticas e idiomas estaba preparando a Hans para su futuro en la relojería. Las matemáticas le daban la capacidad de apreciar la precisión, los cálculos minuciosos y la exactitud de los mecanismos. Los idiomas le daban la posibilidad de comunicar, negociar y difundir esas ideas en un mercado global. Cuando más adelante se topó con el mundo de los relojes, descubrió que la relojería no era otra cosa que la unión perfecta de esos dos mundos, números y palabras, precisión y comunicación. El valor de la disciplina académica. El ambiente de los internados era duro, pero también fértil para quienes sabían aprovecharlo. El joven Hans aprendió a organizar su tiempo, a cumplir tareas con puntualidad, a rendir exámenes con presión. Ese entrenamiento fue como un anticipo de la vida empresarial. Porque un relojero no solo necesita creatividad, necesita rigor, orden y perseverancia. Y esas eran cualidades que se estaban grabando en él a fuego lento, día tras día. Hans no era un genio aislado, sino un trabajador constante. No buscaba atajos, entendía que los resultados duraderos solo se logran con esfuerzo continuo. Esa mentalidad lo diferenciaría en el futuro de muchos empresarios que se dejaban seducir por la prisa. Palabras que inspiran confianza. Dominar varios idiomas también le dio algo intangible, credibilidad. Cuando un joven alemán podía sentarse a hablar en francés con un banquero de Ginebra o en inglés con un comerciante londinense, se rompían barreras. La confianza fluía de inmediato, porque no era un extraño, era alguien que se había tomado el tiempo de aprender la lengua y la cultura de su interlocutor. Ese detalle marcó la diferencia en su carrera. Hans no era simplemente un relojero con talento técnico, era un hombre de mundo, capaz de moverse con soltura entre diferentes círculos sociales y económicos. Una mente forjada para lo global. El futuro de Rolex empezó a gestarse mucho antes de que Hans entrara a la industria relojera. Se empezó a gestar en esas aulas donde conjugaba verbos en inglés, memorizaba reglas en francés y resolvía ecuaciones en alemán. La visión internacional que desarrolló no era casualidad, era fruto de su preparación. Estaba diseñando, sin saberlo, una vida en la que su oficina estaría en Londres, su producción en Suiza y su mercado en todo el planeta. Educación como inversión invisible. Hay un detalle curioso en esta parte de su vida: sus tíos, al vender la empresa familiar y pagar su educación, parecían haberle quitado un futuro cómodo. Sin embargo, en la práctica, le dieron algo más poderoso: conocimiento. El dinero puede perderse, los negocios pueden quebrar, pero lo aprendido nunca se borra. Y en el caso de Hans, esa educación se convirtió en el cimiento de un legado que sobrevivió incluso a su propia muerte. El joven que escuchaba más de lo que hablaba. Durante su formación, Hans tenía una cualidad que lo distinguía: sabía escuchar. No era de los que imponían su voz en clase, prefería absorber lo que decían los maestros y luego reflexionar en silencio. Esa costumbre lo convirtió en un observador atento. Podía captar detalles que otros pasaban por alto, tanto en los libros como en las conversaciones. Esa capacidad de observación sería esencial más adelante cuando analizara relojes, mecanismos y mercados. Aprender para trascender. El Hans adolescente quizá no imaginaba que llegaría a ser fundador de una de las marcas más prestigiosas del mundo. Pero sí intuía algo: que su educación era una llave y que debía aprovechar cada minuto para aprender. Ese instinto lo llevó a cultivar una mentalidad de aprendiz permanente, una actitud que nunca perdió. Incluso siendo empresario exitoso, seguía preguntando, investigando, mejorando. Su educación no fue solo un periodo de su vida, fue un hábito que lo acompañó siempre. Inspiración para nosotros. La historia de esta etapa de Hans nos deja varias enseñanzas prácticas.
Los números nos ayudan a resolver problemas con lógica y paciencia. Los idiomas nos abren puertas que el talento por sí solo no abre. La educación, aunque parezca dura o forzada, es la semilla de oportunidades futuras. El conocimiento es un patrimonio que nadie puede arrebatarnos. Hans nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que heredas, sino en lo que aprendes y en cómo lo aplicas. En la vida de Hans Wilsdorf, los internados no solo fueron lugares de disciplina, fueron los talleres donde se forjó su mente. Allí aprendió que los números no mienten y que las palabras unen. Allí descubrió que el conocimiento podía ser su arma más poderosa contra cualquier adversidad. El niño huérfano se estaba transformando en un joven preparado para enfrentar el mundo. No tenía fortuna, no tenía apellido ilustre, pero tenía algo más valioso, una educación que combinaba exactitud y visión internacional. Ese binomio, números y palabras, sería la brújula que lo guiaría en el siguiente tramo de su viaje, el descubrimiento del mundo del comercio y, finalmente, la relojería. Capítulo 3. El aprendiz que buscó precisión. La vida, en ocasiones, parece llevarnos de la mano hacia el lugar exacto donde debemos estar. Para Hans Wilsdorf, ese sitio fue la Chaux-de-Fonds, una ciudad suiza que en aquella época vibraba al compás del tic-tac de miles de relojes en fabricación. A los 19 años, cargado de juventud, disciplina y una mente educada en números y lenguas, llegó a trabajar como aprendiz para un comerciante alemán llamado Kuno Korten. Ese empleo parecía modesto, su tarea principal consistía en ser corresponsal en inglés, redactando cartas para clientes extranjeros. Pero, detrás de esas páginas escritas a mano o a máquina, Hans estaba sumergiéndose en una de las industrias más sofisticadas del mundo. Lo que a simple vista era un trabajo administrativo, en realidad era la puerta de entrada al universo de la precisión. La capital secreta del tiempo. La Chaux-de-Fonds no era una ciudad cualquiera. Situada en las montañas del Jura suizo, había sido moldeada por inviernos largos y duros que obligaban a sus habitantes a buscar oficios en interiores. Así nació una tradición relojera que, a finales del siglo XIX, había convertido a esa región en el epicentro mundial de la relojería. Caminar por sus calles era escuchar un murmullo constante de engranajes, talleres familiares, pequeñas manufacturas y grandes casas exportadoras. Cada ventana parecía esconder un banco de trabajo, con artesanos inclinados sobre diminutas piezas metálicas, armando complicados mecanismos que debían resistir la prueba más exigente, el paso del tiempo. Hans, al llegar, no podía imaginar mejor escenario. Era como entrar en una universidad viva donde cada rincón respiraba relojería. El joven huérfano que había aprendido a amar los números y los idiomas estaba ahora en contacto directo con un oficio que unía precisión matemática y comunicación internacional. Kuno Korten y el oficio de comerciante. El empresario para el que trabajó, Kuno Korten, no era un relojero de banco, sino un comerciante especializado en exportar relojes de bolsillo. Su negocio consistía en conectar la producción suiza con clientes en otros países. Para lograrlo, necesitaba gente que pudiera escribir en distintos idiomas y transmitir confianza a compradores situados a cientos o miles de kilómetros. Ahí entró en juego Hans. Su dominio del inglés lo convirtió en un activo valioso, ya que Inglaterra y Estados Unidos eran mercados codiciados. Desde su escritorio, con papeles, sobres y tinta, Hans redactaba cartas dirigidas a distribuidores, respondiendo preguntas sobre modelos, precios, condiciones de entrega y garantías. Puede parecer un trabajo aburrido, pero para él fue como descorrer un velo. Cada carta era una lección sobre comercio internacional, sobre cómo presentar un producto, sobre qué valoraban los clientes de distintas culturas. El joven observador. Más que cumplir con sus tareas, Hans observaba. Estudiaba cómo funcionaban los pedidos, qué relojes se vendían mejor, qué argumentos convencían a los clientes y cuáles generaban dudas. Se dio cuenta de que, más allá del diseño o del lujo, había una palabra que aparecía una y otra vez en la correspondencia: precisión. Los clientes exigían relojes que marcaran la hora con exactitud, que no se adelantaran ni se atrasaran más de lo razonable. Ese detalle quedó grabado en su mente. Comprendió que, en un mercado saturado de fabricantes, lo que diferenciaba a un reloj no era solo su apariencia, sino su capacidad de ser fiable.
Ese descubrimiento marcaría su destino. Aprendiendo el lenguaje del comercio. Trabajar como corresponsal también lo entrenó en algo fundamental, el arte de la persuasión escrita. No bastaba con traducir del alemán al inglés, debía convencer, transmitir seriedad, dar la sensación de que los relojes ofrecidos eran dignos de confianza. Cada frase que escribía era un ejercicio de marketing en su forma más primitiva. Sin saberlo, estaba desarrollando habilidades que luego aplicarían en los catálogos de Rolex, donde cada palabra estaría cuidadosamente escogida para asociar la marca con excelencia y prestigio. Entre relojes y clientes invisibles. Hans nunca fabricó relojes en ese periodo, pero aprendió a conocerlos como si lo hiciera. Revisaba fichas técnicas, estudiaba catálogos, comparaba modelos. Cada vez que escribía sobre un reloj, buscaba comprender su mecanismo para describirlo con propiedad. Así, sin necesidad de sentarse en un banco de trabajo, estaba construyendo un conocimiento profundo sobre la relojería. Aprendía a ver a los relojes no solo como objetos de lujo, sino como máquinas de precisión con alma propia. La precisión como obsesión. Uno de los aprendizajes más importantes de esos años fue entender que un reloj debía cumplir una función esencial, marcar la hora de manera confiable. Los relojes de bolsillo eran símbolos de estatus, sí, pero también eran herramientas prácticas. En una época donde no existían teléfonos móviles ni relojes digitales, el reloj de bolsillo era la única referencia personal del tiempo. Un retraso o un adelanto de minutos podía significar perder un tren, fallar en una cita o incluso poner en riesgo un negocio. Hans comprendió que la confianza en el reloj era la confianza en la vida misma. Ese concepto se clavó en su mente y lo llevó a obsesionarse con la idea de crear relojes que nunca defraudaran. El mundo visto desde una oficina. Aunque nunca salió de la oficina de Corten en esos primeros años, Hans viajaba mentalmente a través de sus cartas. Imaginaba a los clientes en Londres, en Nueva York o en Buenos Aires, sacando un reloj del bolsillo y mirándolo con atención. Esa capacidad de visualizar a los consumidores, de ponerse en su lugar, lo entrenó en algo fundamental para cualquier empresario, la empatía comercial. No bastaba con vender, había que entender las necesidades reales del cliente. Primeras semillas de independencia. Con el paso del tiempo, Hans comenzó a sentir que el trabajo para Kuno Corten era una escuela, pero no su destino final. El contacto diario con el comercio lo hacía soñar con tener su propio negocio algún día. La idea no era solo trabajar con relojes, sino crear algo propio, con un sello personal. Soñaba con una marca que no dependiera del azar ni de los caprichos del mercado, sino que se asociara directamente con calidad y precisión. Esa ambición, que empezaba como una chispa en su interior, se encendería con fuerza en los años siguientes. El valor del aprendizaje temprano. Lo notable es que, con apenas 19 años, Hans ya estaba absorbiendo principios que marcarían toda su vida. Que el comercio internacional se sostiene en la confianza. Que los relojes, más allá del lujo, se miden por su precisión. Que el lenguaje puede abrir puertas en cualquier parte del mundo. Que observar y aprender es tan importante como producir. Eran lecciones simples, pero para él se convirtieron en pilares. El aprendiz silencioso que soñaba en grande. Mientras otros jóvenes de su edad buscaban diversión, Hans dedicaba sus horas a aprender, a escribir cartas impecables y a imaginar un futuro más allá de su escritorio. Nadie podía sospechar que aquel joven corresponsal, que apenas empezaba a ganar experiencia, estaba diseñando en silencio la visión de una marca que se convertiría en sinónimo de lujo y precisión. Hans no se veía a sí mismo solo como un empleado, se veía como alguien que estaba tomando notas para su propio futuro. La semilla de Rolex. Aunque todavía faltaban años para que la marca Rolex naciera, podemos decir que su verdadero origen no estuvo en una fábrica, sino en esa pequeña oficina en la Chaux de Fonds. Allí, Hans aprendió lo más valioso, que un reloj debía ser preciso, confiable y capaz de conquistar al mundo entero. Ese aprendizaje, nacido en la juventud de un aprendiz curioso, sería la base sobre la cual edificaría su legado. El joven Hans Wilsdorf llegó a Suiza como un aprendiz con un puesto administrativo. Pero de ese rol aparentemente insignificante extrajo el aprendizaje que marcaría toda su carrera,
La convicción de que la precisión es el alma de un reloj y que la confianza es el alma de un negocio. Con cada carta escrita, con cada cliente atendido a la distancia, iba formando una visión global que pronto lo llevaría a tomar riesgos mayores. El muchacho que un día fue huérfano y estudiante aplicado estaba listo para dar el siguiente paso, convertirse en empresario. En la fría ciudad de la Chaux-de-Fonds nació su amor por la precisión, y con ella, la promesa de un futuro donde el tiempo sería no solo medido, sino también dominado. Capítulo 4. Visión de futuro, el reloj de pulsera. En la historia de la humanidad, los grandes saltos no siempre han sido resultado de inventos monumentales, sino de visiones capaces de anticipar lo que otros no veían. En el mundo de la relojería, uno de esos saltos fue la transformación del reloj de bolsillo al reloj de pulsera. Y detrás de esa revolución estuvo la mirada inquieta de un joven comerciante llamado Hans Wilsdorf. Corría la primera década del siglo XX. Europa bullía en progreso industrial, en ferrocarriles, en electricidad, en telégrafos. El tiempo se había convertido en un bien cada vez más precioso. Había que medirlo, sincronizarlo y confiar en él para que las fábricas funcionaran, los trenes llegaran puntuales y los negocios prosperaran. Pero aún, en esa sociedad moderna, la mayoría de caballeros llevaba el tiempo guardado en un bolsillo y unido a una cadena de metal. El reloj de bolsillo era símbolo de estatus, de tradición, de elegancia. Nadie cuestionaba su supremacía. Pero Hans, con su espíritu observador y su hambre de innovación, empezó a sospechar que el futuro no estaba en los bolsillos, sino en las muñecas. Vienne, la ciudad donde el futuro latía. La primera vez que Hans escuchó hablar de Vienne, una ciudad al pie del Jura suizo, lo que más le atrajo no fue su paisaje ni sus calles tranquilas, sino el rumor de que allí se estaban fabricando algo inusual, movimientos pequeños, precisos, pensados para encajar en cajas diminutas. El nombre detrás de esa hazaña era Aegler, una firma relojera especializada en movimientos de alta calidad y tamaño reducido. Mientras la mayoría de fabricantes seguían centrados en los grandes calibres para relojes de bolsillo, Aegler exploraba un terreno nuevo y arriesgado, el de los relojes que podían llevarse sujetos a la muñeca. Para muchos, era una rareza, casi una excentricidad. Algunos relojeros consideraban que un reloj de pulsera jamás tendría éxito, que era demasiado frágil, poco elegante, casi un juguete. Pero Hans no lo vio así. Para él, esa rareza era una ventana al futuro. La mirada del visionario. Cuando Hans conoció los movimientos de Aegler, algo hizo clic en su mente. Los observó con la misma pasión con la que otros jóvenes contemplaban obras de arte. Eran diminutos, sí, pero encerraban la misma complejidad que los grandes relojes de bolsillo. Él entendió lo que muchos aún no podían imaginar, que si un reloj podía llevarse en la muñeca, sería más práctico, más accesible, más parte de la vida cotidiana. Ya no se trataría de sacar un objeto del bolsillo para consultar la hora, sino de tenerla siempre visible, lista en cualquier instante. Ese simple gesto, mover la muñeca y mirar, contenía una revolución entera. El reloj de pulsera, despreciado por la tradición. En esos tiempos, los relojes de pulsera tenían una reputación mediocre. Se consideraban accesorios femeninos, piezas de joyería para damas, no instrumentos serios de precisión. Los hombres respetables seguían confiando en sus relojes de bolsillo, pesados, sólidos, con tapa metálica y cadena. El propio ambiente social reforzaba esa idea, un caballero debía meter la mano en su chaleco y sacar su reloj, casi como un gesto ceremonial. Era parte del protocolo, de la etiqueta. Cambiar eso parecía impensable. Pero Hans, con su mentalidad fresca, no se dejó atrapar por esas convenciones. Sabía que la practicidad terminaría imponiéndose sobre el prejuicio. En una época de modernidad, de ferrocarriles veloces y de comunicaciones instantáneas, ¿cómo iba a seguir siendo práctico depender de un gesto tan engorroso para saber la hora? La influencia de la vida moderna. Hans observaba cómo el mundo cambiaba a pasos agigantados. Los automóviles comenzaban a multiplicarse en las calles, los aviones daban sus primeros vuelos, y las ciudades se llenaban de fábricas. Era un tiempo donde la velocidad y la eficiencia se convertían en valores supremos. En ese nuevo escenario, el reloj de bolsillo parecía un vestigio del pasado.
El reloj de pulsera, en cambio, representaba la adaptación al ritmo moderno. No importaba que al principio fuera menospreciado, tarde o temprano, la vida demostraría su utilidad. Los militares como catalizadores. Hans también supo leer un detalle que pocos atendían: los ejércitos europeos empezaban a experimentar con relojes de pulsera para sus oficiales. En la guerra, un soldado no podía darse el lujo de sacar un reloj del bolsillo mientras sostenía un arma o daba órdenes rápidas. Necesitaba tener la hora visible en todo momento. Ese uso militar anticipaba lo que ocurriría en la sociedad civil. La necesidad de practicidad y de precisión no se quedaría en los campos de batalla, sino que llegaría a las ciudades, a los trabajadores, a los viajeros. Hans comprendió que la historia estaba de su lado. El joven que unía piezas. Con esa intuición, Wilsdorf empezó a conectar mentalmente las piezas del rompecabezas. Por un lado, estaba la tradición suiza de producir relojes exactos y confiables. Por otro, los movimientos pequeños que fabricaba Aegler en Vienne. Y como tercer elemento, la necesidad creciente del mundo moderno de llevar el tiempo a la vista en la muñeca. No se trataba solo de una moda pasajera, sino de una convergencia histórica. Y él estaba allí, en el momento preciso, con la capacidad de hablar varios idiomas, de pensar globalmente y de imaginar lo que otros no se atrevían. El riesgo de ir contra la corriente. No era fácil sostener esa visión. Cada vez que compartía la idea de que el futuro estaba en el reloj de pulsera, muchos colegas lo miraban con escepticismo. Eso jamás reemplazará al reloj de bolsillo, decían. Los hombres nunca lo adoptarán. Pero Hans no buscaba aprobación inmediata. Había aprendido desde niño que la verdad a menudo está oculta tras las sombras del prejuicio. Lo importante no era lo que pensaban en ese momento, sino lo que terminaría imponiéndose con el tiempo. El aprendizaje de la confianza en lo pequeño. Al estudiar los movimientos de Aegler, Hans comprendió que la grandeza no siempre está en lo más grande. Esos mecanismos diminutos demostraban que lo pequeño podía ser poderoso, que la precisión no dependía del tamaño sino de la calidad del diseño y de la disciplina en la producción. Esa enseñanza se trasladaría más tarde a su filosofía de marca, la idea de que la perfección está en los detalles invisibles. El germen de una estrategia. Lo que para otros era un experimento curioso, para Hans se convirtió en la base de un plan. Empezó a imaginar cómo podría crear relojes de pulsera que no fueran vistos como simples joyas femeninas, sino como instrumentos confiables para todos. Sabía que el camino no sería sencillo. Habría que vencer la desconfianza del mercado, asegurar la precisión de los pequeños movimientos y convencer a clientes exigentes en distintas partes del mundo. Pero en su interior, ya no había dudas, el futuro pertenecía al reloj de pulsera. La visión como motor. Mirando hacia atrás, podemos ver que este fue uno de los momentos más cruciales de la vida de Hans Wilsdorf. No porque lanzara un producto en ese instante, sino porque concibió una visión clara. Y cuando una persona logra visualizar el futuro con tanta nitidez, ya ha recorrido la mitad del camino. En su escritorio, en su mente, Hans estaba moldeando el sueño de una marca que revolucionaría la manera de medir el tiempo. Y todo empezó con aquella fascinación por los movimientos pequeños de Aegler en Vienne. La historia de Rolex no comenzó con una fábrica ni con un catálogo. Comenzó con una visión, la de un joven que supo ver lo que otros despreciaban. Hans Wilsdorf entendió que el reloj de pulsera no era un capricho pasajero, sino la evolución natural de una sociedad que exigía rapidez, practicidad y precisión. El aprendiz que había aprendido a valorar la exactitud y la comunicación internacional estaba ahora listo para dar el siguiente paso, convertir esa visión en una empresa propia. La semilla ya estaba plantada, en las muñecas del futuro, el tiempo llevaría grabado el nombre que aún estaba por nacer. Capítulo 5. Fundando un nombre que resonara. El año era 1905. El mundo vibraba con transformaciones profundas, automóviles circulaban cada vez más por las calles, los telégrafos reducían las distancias, los barcos de vapor conectaban continentes. Y las ciudades se llenaban de un bullicio moderno que parecía no detenerse nunca.
En medio de ese torbellino, un joven de apenas 24 años, sin fortuna heredada pero con una mente afilada y una disciplina férrea, decidió dar un paso que cambiaría su vida. Y la manera en que el mundo miraría la hora. Ese joven era Hans Wilsdorf. Y junto con su cuñado Alfred Davis, fundó en Londres la empresa Wilsdorf y Davis, el primer ladrillo en la construcción del que más tarde se convertiría en uno de los imperios relojeros más admirados, Rolex. Londres, el corazón del comercio mundial. Para entender la magnitud de aquella decisión, hay que imaginar la Londres de principios del siglo XX. La capital británica era entonces el centro financiero y comercial más importante del planeta. Desde allí se administraba un imperio donde el sol nunca se ponía. Bancos, casas de importación y exportación, aseguradoras y comerciantes de todas partes del mundo se daban cita en esa ciudad que latía con un ritmo propio. Instalarse en Londres era equivalente a situarse en la torre de control del comercio global. Y Hans lo sabía. Aunque había aprendido los secretos de la relojería en Suiza y había trabajado como corresponsal en el sector, entendía que el verdadero campo de batalla estaba en los mercados internacionales, y que Londres era la plataforma perfecta para conquistar el mundo. El encuentro con Alfred Davis. En ese contexto aparece la figura de Alfred Davis, su cuñado. Davis era un hombre pragmático, con buen olfato comercial y conocimientos en la distribución de relojes y joyas. Si Hans aportaba la visión y el ímpetu innovador, Davis sumaba experiencia práctica y contactos que podían abrir puertas en la plaza londinense. La unión fue natural. Ambos compartían la convicción de que había una oportunidad única en el mercado, relojes de pulsera precisos, confiables y con un diseño que pudiera seducir al cliente británico. Era el momento de dar forma a una empresa propia, de dejar de ser simples empleados o intermediarios y convertirse en protagonistas. Así nació Wilsdorf y Davis, con una pequeña oficina en Londres y un propósito claro, importar movimientos relojeros de Suiza, ensamblarlos en Inglaterra con cajas de calidad y distribuirlos a joyerías que buscaban productos confiables para sus clientes exigentes. Un negocio modesto con aspiraciones inmensas. Al inicio, la empresa no parecía destinada a la grandeza. No tenían fábricas propias ni grandes capitales. Su modelo era ingenioso pero sencillo. Comprar movimientos de precisión fabricados en Suiza, en particular de Aegler, en Vienne. Encargar cajas robustas y elegantes en Inglaterra, donde existían artesanos especializados en oro y plata. Ensamblar esas piezas y distribuir los relojes terminados a joyeros que los vendían bajo sus propias marcas. Era un esquema comercial conocido, pero Hans no lo veía como un fin, sino como un punto de partida. Mientras otros se conformaban con abastecer a minoristas, él ya soñaba con crear un nombre propio que figurara en las esferas de los relojes, visible, reconocido y recordado. El desafío del reconocimiento. En aquellos años, la mayoría de relojes vendidos en Inglaterra llevaban grabado el nombre del joyero que los distribuía, no el del fabricante o el del proveedor. Para Hans, aquello era un desperdicio. ¿De qué servía invertir en calidad, en precisión, en diseño, si al final el cliente asociaba el producto únicamente con la tienda donde lo compraba? Era como fabricar una obra de arte y dejar que otro firmara el lienzo. Esa idea lo inquietaba y lo motivaba. Necesitaba cambiar esa lógica, darle protagonismo al productor, al creador, al nombre detrás de la innovación. Así empezó a germinar la obsesión que lo acompañaría durante toda su vida, crear una marca que resonara en el mundo entero. 1908, el nacimiento de Rolex. 3 años después de fundar la empresa, Hans dio el paso decisivo. En 1908 registró oficialmente el nombre Rolex. ¿Por qué Rolex? La elección no fue casual, ni producto de una inspiración momentánea. Hans pasó meses reflexionando sobre las características que debía tener el nombre perfecto para su marca. Corto, debía caber en la esfera de un reloj sin recargarla. Fácil de pronunciar, cualquier persona, en cualquier idioma, debía poder decirlo sin esfuerzo. Memorable, debía quedarse grabado en la mente, sonar distintivo y diferente. Sonoro, tenía que transmitir una sensación de firmeza, casi como un mecanismo preciso al pronunciarse.
Después de barajar distintas opciones, surgió Rolex. 2 sílabas, 5 letras, contundencia total. Algunos dicen que la palabra no significa nada en particular, pero que Hans buscaba precisamente eso, un término sin connotaciones previas, capaz de adquirir significado propio con el tiempo. Otros sostienen que le gustaba cómo sonaba cuando se pronunciaba rápido, casi como el ruido de un mecanismo bien aceitado. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Hans entendió antes que nadie que un nombre podía ser tan poderoso como el producto mismo. Rolex nació para ser eterno. El nombre en la esfera, una revolución silenciosa. Registrar el nombre era solo el primer paso. El desafío mayor fue colocarlo en el lugar más visible, la esfera del reloj. En un mercado donde los joyeros insistían en poner su propia marca, Hans se atrevió a desafiar la tradición. Comenzó a convencer a distribuidores de que dejaran espacio para la palabra Rolex, argumentando que un reloj con un sello propio transmitía mayor confianza y autenticidad. Al principio hubo resistencia. Los minoristas temían perder protagonismo. Pero poco a poco, la insistencia y la calidad del producto fueron abriendo camino. Cada vez más relojes salían de los talleres con el nombre Rolex grabado en el dial, y cada vez más clientes empezaban a asociar esa palabra con precisión y fiabilidad. Era un cambio cultural profundo, una revolución silenciosa. La relojería ya no giraba en torno al joyero que vendía el producto, sino al creador que garantizaba su calidad. La marca como visión global. Para Hans, Rolex no era solo un nombre. Era una visión condensada en 5 letras. Representaba el puente entre Suiza, cuna de la precisión relojera, e Inglaterra, capital del comercio mundial. Representaba también la ambición de crear un sello que pudiera ser reconocido en París, en Nueva York, en Buenos Aires o en Shanghái con la misma facilidad. En un mundo donde las distancias empezaban a reducirse gracias al transporte y a la comunicación, él sabía que el éxito ya no dependía solo de un mercado local. Había que pensar globalmente, y un nombre corto, neutro y universal era el primer paso hacia esa conquista. El arte de construir confianza. Hans no solo se limitó a registrar un nombre. Empezó a tejer cuidadosamente una identidad de marca. Publicaba anuncios en revistas especializadas, destacando la precisión de sus relojes. Diseñaba materiales publicitarios donde la palabra Rolex aparecía limpia, elegante, asociada a calidad. Cada carta enviada a clientes, cada catálogo, cada pieza ensamblada reforzaba la idea de que Rolex no era un simple reloj, sino una garantía. Con paciencia y coherencia, fue construyendo un aura de confianza en torno a esas 5 letras. La alianza con Alfred Davis, complemento necesario. Aunque Hans era el alma visionaria, no habría podido lograrlo sin el apoyo práctico de Alfred Davis. Su cuñado aportaba una base sólida, manejaba la logística, los contactos con proveedores de cajas, la parte financiera. Esa combinación permitió que la empresa sobreviviera en sus primeros años, cuando los recursos eran escasos y los riesgos grandes. Mientras Hans soñaba con un nombre global, Davis aseguraba que las cuentas cuadraran y que cada pedido se cumpliera con puntualidad. Fue un equilibrio necesario entre idealismo y pragmatismo. El joven empresario que no temía arriesgar. Lo más notable de esta etapa es la audacia de Hans. Tenía apenas 24 años cuando fundó la empresa y 27 cuando registró Rolex. Sin respaldo familiar, sin fortunas heredadas, en una ciudad extranjera y en un mercado dominado por tradiciones rígidas, se atrevió a desafiar las reglas. Podría haber seguido el camino seguro, limitarse a importar y ensamblar relojes para otros. Pero eligió el sendero incierto, crear una identidad propia, apostar por una idea que muchos consideraban innecesaria y dar forma a un sueño que parecía demasiado grande para un joven inmigrante en Londres. Ese coraje fue el verdadero motor del nacimiento de Rolex. Un nombre que empezaba a resonar. Al cerrar la década de 1900, los relojes con la marca Rolex aún eran pocos, pero ya habían comenzado a destacarse. Los primeros distribuidores que aceptaron colocar el nombre en las esferas descubrieron que los clientes reaccionaban positivamente. Algo en ese nombre transmitía solidez, seriedad, modernidad. No era una moda caprichosa,
era el inicio de una reputación que crecería con cada reloj vendido. El joven Hans había logrado lo que pocos en su época, sembrar en el imaginario del público la idea de que un nombre podía ser sinónimo de calidad. En 1905, Hans Wilsdorf dio su primer gran salto al fundar, junto con Alfred Davis, la empresa Wilsdorf y Davis en Londres. Pero el verdadero hito llegó en 1908, cuando registró el nombre Rolex. En esas 5 letras se condensaba una visión global, una apuesta arriesgada y un sueño de permanencia. El nombre era corto, sonoro, universal. Era el inicio de un relato que trascendería generaciones. Porque más allá de los relojes, Hans había creado lo que todos los grandes emprendedores sueñan, una marca que resuena en la mente y en el corazón de las personas. El huérfano disciplinado, el aprendiz curioso, el corresponsal de cartas, se había transformado ya en un empresario con una visión clara. Lo que venía después no sería fácil, pero estaba listo para convertir Rolex en sinónimo de precisión, lujo y eternidad. Capítulo 6. Desafiando escepticismos y conquistando precisión. A comienzos del siglo XX, decir reloj de pulsera era sinónimo de accesorio frágil, femenino o poco confiable. La mayoría de hombres respetables llevaban relojes de bolsillo, guardados en chalecos, con cadenas que simbolizaban estatus y seriedad. Aquella costumbre era tan arraigada que parecía imposible imaginar otra alternativa. Pero en medio de ese contexto conservador, un joven empresario llamado Hans Wilsdorf se atrevió a pensar diferente. Su fe en el reloj de pulsera no era una ocurrencia caprichosa, sino una convicción que se apoyaba en la lógica del futuro. La practicidad y la elegancia podían unirse en un accesorio que liberara las manos y al mismo tiempo mantuviera la precisión que todo caballero exigía. Este capítulo narra cómo, contra viento y marea, Hans no solo defendió esa visión, sino que logró lo impensable. En 1910, Rolex obtuvo el primer certificado suizo de precisión cronométrica para un reloj de pulsera, y en 1914 alcanzó la clase A del Observatorio de Kew en Inglaterra, el mismo nivel de exigencia reservado a los cronómetros marinos. Ese triunfo no fue casualidad, fue el resultado de coraje, perseverancia y una obsesión casi religiosa por la exactitud. La desconfianza hacia el reloj de pulsera. En aquellos años, el reloj de pulsera era visto con escepticismo. Había varias razones. 1. Fragilidad. Los movimientos eran pequeños y, por tanto, más propensos a desajustarse con golpes o vibraciones. 2. Imprecisión. Los relojes de bolsillo tenían mecanismos grandes que permitían mayor estabilidad. Muchos creían que los relojes de pulsera nunca podrían igualarlos en exactitud. 3. Moda femenina. En la mentalidad de la época, un reloj en la muñeca era considerado un accesorio más decorativo que funcional, propio de damas y no de caballeros. 4. Tradición. El reloj de bolsillo tenía siglos de historia. Cambiar ese hábito parecía un sacrilegio para la elegancia masculina. Frente a estas objeciones, la mayoría de fabricantes ni siquiera intentaba mejorar los relojes de pulsera. Los consideraban un mercado menor, una curiosidad que jamás desplazaría a la tradición del bolsillo. Pero Hans Wilsdorf no veía lo mismo. Donde otros detectaban limitaciones, él veía potencial. La visión que pocos entendían. Hans creía que el ritmo de la vida moderna, más acelerado, más urbano, más práctico, terminaría exigiendo un reloj que pudiera consultarse al instante, sin necesidad de sacar una cadena y abrir una tapa. Además, comprendía algo que la mayoría ignoraba: los avances en la fabricación de movimientos pequeños, especialmente en Suiza, abrían la puerta a una precisión nunca antes vista en relojes de pulsera. Para él, la ecuación era clara: si lograba demostrar que un reloj de pulsera podía ser tan preciso y confiable como uno de bolsillo, entonces cambiaría para siempre la percepción de la gente. No se trataba solo de vender relojes, se trataba de demostrar un principio. La obsesión por la precisión. Hans no concebía un reloj que fuera simplemente bonito o práctico. Para él, la precisión era la verdadera medida de grandeza. Un reloj podía tener una caja de oro, un diseño elegante, una marca llamativa, pero si no daba la hora exacta, todo lo demás era irrelevante. Ese estándar lo llevó a someter sus relojes a pruebas que pocos fabricantes se atrevían a afrontar.
No bastaba con que funcionaran en condiciones normales, debían resistir cambios de temperatura, choques, posiciones distintas de la muñeca. Cada error de un segundo era para él un recordatorio de que aún había margen de mejora. Su lema era claro: un reloj debe ser no solo un adorno, sino una herramienta de confianza absoluta. 1910, el primer certificado suizo de precisión cronométrica. Ese año, Hans decidió dar un paso que cambiaría la historia. Presentó un reloj de pulsera fabricado por Rolex para ser evaluado por la Oficina Oficial de Relojería de Vienne, en Suiza. El procedimiento no era sencillo. Los relojes debían pasar semanas de pruebas bajo distintas condiciones, verificando si mantenían una marcha constante y exacta. Hasta entonces, solo los relojes de bolsillo aspiraban a obtener tales certificados. Nadie había pensado que un reloj de pulsera pudiera alcanzar ese nivel de exigencia. El resultado sorprendió a todos. El Rolex superó las pruebas y se convirtió en el primer reloj de pulsera en recibir un certificado oficial de precisión cronométrica en Suiza. Era un logro técnico, pero sobre todo era un golpe cultural. Hans había demostrado que el reloj de pulsera no era un juguete frágil ni una moda pasajera, podía ser una máquina de precisión confiable. La repercusión del triunfo. La noticia no tardó en circular en círculos relojeros y comerciales. Aunque los grandes fabricantes suizos miraban con cierta reserva, los más atentos comprendieron que algo estaba cambiando. Para Hans, aquello fue más que un reconocimiento, fue validación de su visión. Lo que había defendido con palabras ahora estaba respaldado con hechos y documentos oficiales. La frase reloj de pulsera ya no sonaba a fragilidad, sonaba a innovación respaldada por ciencia. 1914, el desafío en Inglaterra. El éxito en Suiza era solo el comienzo. Hans sabía que para consolidar la reputación de Rolex debía conquistar la exigente plaza británica. Inglaterra no solo era su base de operaciones, también era un mercado escéptico, orgulloso de sus estándares. Así, en 1914, presentó un reloj Rolex al observatorio de Kew, en las afueras de Londres. Este centro era famoso por sus rigurosísimas pruebas de precisión. Los certificados de clase A se otorgaban casi exclusivamente a cronómetros marinos, instrumentos fundamentales para la navegación, donde un error podía significar perder el rumbo en alta mar. Era impensable que un simple reloj de pulsera pudiera entrar en esa categoría. El reloj que hizo historia. El proceso de prueba fue exhaustivo. Durante 45 días, el reloj fue sometido a cambios de temperatura, posiciones y condiciones extremas. Cada desviación era registrada con detalle. Al finalizar, los examinadores tuvieron que rendirse a la evidencia: el reloj Rolex había alcanzado el estándar de clase A, el mismo nivel reservado a los cronómetros marinos. Era un hecho sin precedentes. Por primera vez, un reloj de pulsera era colocado en la misma categoría que los instrumentos más fiables de navegación. El impacto en la industria. El logro de 1914 fue un punto de inflexión. La prensa británica recogió la noticia, los distribuidores empezaron a mirar los relojes de pulsera con nuevos ojos, y la clientela sofisticada comenzó a considerar seriamente llevarlos. Lo que antes parecía un accesorio frágil se convirtió en un símbolo de innovación y confianza. Y el nombre Rolex quedó asociado para siempre a la palabra precisión. Hans Wilsdorf, el estratega detrás de la hazaña. Es importante destacar que Hans no solo fue un empresario con suerte. Fue un estratega que entendió la psicología del mercado. Sabía que la mejor manera de vencer el escepticismo no era con discursos publicitarios, sino con certificaciones oficiales que hablaran por sí solas. Su apuesta por los certificados fue brillante. Cerraban la boca a los críticos. Generaban titulares en la prensa. Inspiraban confianza en los clientes. Diferenciaban a Rolex de la competencia. Mientras otros seguían vendiendo relojes sin aval científico, Hans construía una reputación sólida basada en hechos. El reloj de pulsera en tiempos de guerra. Pocos años después, la Primera Guerra Mundial reforzó aún más la visión de Hans. En el campo de batalla, los soldados descubrieron que el reloj de bolsillo era incómodo y poco práctico.
El reloj de pulsera, en cambio, permitía consultar la hora con rapidez mientras se sostenía un fusil o se daba una orden. Ese contexto validó la apuesta de Hans en un terreno inesperado. La guerra demostró que la practicidad del reloj de pulsera era irreemplazable. Y si además ese reloj tenía precisión certificada, se convertía en un aliado confiable. Una victoria contra el escepticismo. En apenas una década, Hans había logrado lo que parecía imposible, transformar la percepción del reloj de pulsera de accesorio frágil a instrumento de precisión reconocido por las más altas autoridades científicas. Los certificados de 1910 y 1914 no fueron simples reconocimientos, fueron la llave que abrió la puerta a una nueva era de la relojería. Y detrás de todo estaba la convicción de un hombre que se negó a aceptar los prejuicios de su tiempo. El capítulo de los certificados no es solo una anécdota técnica. Es un ejemplo universal de cómo se desafían paradigmas. Cuando todos dicen que algo es imposible, el innovador encuentra la forma de demostrar lo contrario. Cuando un mercado duda, la evidencia científica se convierte en el mejor argumento. Cuando la tradición se aferra, la visión del futuro encuentra grietas para abrirse paso. Hans Wilsdorf no solo fabricó relojes. Fabricó confianza, derribó escepticismos y abrió camino para que el reloj de pulsera se convirtiera en el estándar mundial. Los certificados de 1910 y 1914 fueron más que papeles, fueron actas de nacimiento del reloj moderno. Y Rolex, gracias a ellos, se posicionó como el sinónimo indiscutible de precisión. Capítulo 7. Éxito, traslado y expansión internacional. La Primera Guerra Mundial no solo cambió el mapa geopolítico de Europa, sino también el rumbo de industrias enteras. Para Hans Wilsdorf, fue el periodo en el que pasó de dirigir un negocio exitoso en Londres a convertirse en un empresario internacional con visión global, capaz de transformar los obstáculos en oportunidades. La mudanza de Rolex a Suiza en 1919 fue más que un movimiento estratégico, fue el nacimiento de la marca como una fuerza mundial. El contexto, Europa en guerra y un mercado en transformación. Entre 1914 y 1918, Europa vivió una de las mayores catástrofes de la historia. Millones de jóvenes fueron enviados al frente, las economías nacionales se tensionaron hasta el límite y la vida cotidiana cambió drásticamente. Para el sector relojero, la guerra supuso un impacto inesperado. El reloj de pulsera, antes considerado un accesorio femenino o secundario, se volvió indispensable para los soldados en las trincheras. Su practicidad lo hizo preferible frente al reloj de bolsillo, que resultaba torpe en medio del combate. Así, el conflicto mundial aceleró la aceptación del reloj de pulsera como herramienta legítima y confiable. Para Hans, que llevaba años defendiendo esa idea, la guerra confirmó de manera trágica lo que había previsto: la modernidad exigía relojes prácticos, resistentes y precisos. El costo de hacer negocios en Inglaterra. A pesar del éxito creciente de Rolex, la situación en Londres comenzó a volverse insostenible. El Reino Unido, para financiar el esfuerzo bélico, impuso impuestos altísimos a las importaciones y restricciones severas al comercio internacional. Hans enfrentaba un dilema: su modelo de negocio dependía de importar movimientos de Suiza para luego ensamblar y distribuir relojes en Inglaterra y otros mercados. Pero los nuevos impuestos encarecían tanto el proceso que el margen de beneficio se reducía peligrosamente. Además, la incertidumbre política y económica hacía difícil planificar a largo plazo. Inglaterra seguía siendo una potencia, pero para un emprendedor que pensaba globalmente, el país comenzaba a sentirse más como una trinchera fiscal que como una base de expansión. La decisión de trasladarse. Hans era un hombre que no temía tomar decisiones difíciles cuando la lógica del futuro lo exigía. Así, tras evaluar la situación, concluyó que la mejor opción era trasladar la sede de su empresa a Suiza, el país que le había dado las bases de su formación relojera y que ofrecía condiciones más estables para la producción y la exportación. La elección no fue improvisada. Suiza reunía varias ventajas. Era neutral en el conflicto, lo que le daba estabilidad política. Contaba con una larga tradición de precisión relojera. Disponía de los mejores fabricantes de movimientos, como Aegler, con quien Hans ya trabajaba.
Tenía una posición estratégica en el comercio europeo, con fácil acceso a mercados internacionales. Mover la empresa implicaba un enorme desafío logístico y emocional, pero también representaba la oportunidad de situar a Rolex en el epicentro de la excelencia relojera. 1919, el traslado a Ginebra. En 1919, Hans tomó la decisión histórica, trasladó la sede de Rolex de Londres a Ginebra. Aquello no fue simplemente un cambio de dirección postal, fue un salto cualitativo que transformó la identidad de la marca. Ginebra era ya reconocida como una de las capitales de la relojería. Allí coexistían artesanos, fabricantes de componentes, expertos en cajas, esferas, correas y, sobre todo, un ecosistema cultural donde el reloj no era un accesorio cualquiera, sino un símbolo de perfección. Instalarse en Ginebra era, para Rolex, como para un pintor instalarse en Florencia durante el Renacimiento, ponerse en el lugar donde las ideas y la excelencia florecían. 1920, nace Montres Rolex S.A. Al año siguiente, en 1920, Hans dio un paso aún más formal y contundente, registró la empresa con el nombre Montres Rolex S.A. El gesto tenía varias implicaciones. 1. Legalidad sólida, al constituir la empresa en Suiza, aseguraba un marco jurídico y fiscal más favorable. 2. Identidad internacional, Montres Rolex sonaba elegante, claro y plenamente asociado a la tradición suiza. 3. Proyección de marca, ya no era Wilsdorf y Davis, un negocio familiar en Londres, sino una sociedad con aspiraciones mundiales, respaldada por la reputación de la relojería suiza. Ese cambio de nombre representó la consolidación de la marca como institución independiente y global. El éxito previo como cimiento del futuro. No hay que olvidar que Hans no se mudaba con las manos vacías. La reputación ganada gracias a los certificados de precisión obtenidos en 1910 y 1914 le había dado a Rolex un prestigio único en el mercado. La mudanza no era una huida desesperada, sino un movimiento estratégico para capitalizar ese prestigio en un entorno más favorable. Llegaba a Suiza con la carta de presentación de haber hecho historia en Inglaterra y de haber demostrado que el reloj de pulsera podía ser tan preciso como los mejores cronómetros. Desafíos del traslado. Por supuesto, la transición no fue sencilla. Trasladar operaciones, asegurar proveedores, reorganizar distribución y mantener la confianza de los clientes implicaba un esfuerzo monumental. Hans tuvo que demostrar una vez más su talento para la organización y la comunicación. Convirtió cada obstáculo en una oportunidad para reforzar la narrativa de Rolex como una marca resiliente, capaz de adaptarse a cualquier circunstancia sin perder su esencia. Su insistencia en la calidad absoluta de los productos fue el hilo conductor que mantuvo la confianza de joyeros y clientes durante la transición. La internacionalización de la marca. El traslado a Ginebra fue también el punto de partida de una estrategia de internacionalización más agresiva. Desde Suiza, Hans podía llegar con mayor facilidad a mercados como Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y América Latina. Rolex empezó a proyectarse no solo como un proveedor confiable, sino como un símbolo de prestigio global. Los relojes dejaban de ser vistos como simples instrumentos y comenzaban a ser percibidos como objetos de estatus y de estilo. Hans Wilsdorf como arquitecto del prestigio. En todo este proceso, lo que sobresale es la capacidad de Hans para pensar en términos de marca antes que en términos de producto. Mientras otros relojeros competían únicamente en la calidad técnica, él comprendía que el éxito a largo plazo dependía de construir una identidad reconocida en todo el mundo. Montres Rolex S.A. no era solo una empresa relojera, era la plataforma desde la cual Hans diseñaría campañas publicitarias, patrocinios y alianzas que consolidarían a Rolex como sinónimo de excelencia. La visión global en un mundo fragmentado. Recordemos que, en 1920, el mundo apenas salía de la devastación de la guerra. Los países estaban empobrecidos, las economías en crisis y la política marcada por tensiones. En ese escenario, Hans eligió pensar en grande, expandir, consolidar, internacionalizar. Su optimismo era, en realidad, un acto de valentía. Mientras muchos empresarios se replegaban, él apostaba por el crecimiento. Esa mentalidad fue clave para que Rolex se convirtiera en la marca sólida que conocemos hoy.
El legado del traslado. El traslado a Ginebra y la creación de Montres Rolex S.A. no solo resolvieron un problema fiscal, definieron el destino de la marca. Fue la jugada que permitió a Rolex afianzarse en el corazón de la tradición relojera, obtener la credibilidad cultural de Suiza y proyectarse al mundo como el estándar de precisión y prestigio. Ese paso marcó la transición de una empresa emergente a un actor internacional con raíces firmes. La historia del traslado de Londres a Ginebra enseña una lección fundamental: los obstáculos pueden convertirse en catalizadores de crecimiento si se enfrentan con visión estratégica. Los impuestos y la guerra que empujaron a Hans a abandonar Inglaterra podrían haber sido el fin de Rolex. En cambio, fueron la chispa que lo llevó a instalarse en el lugar perfecto para la grandeza. En 1920, con Montres Rolex S.A., Hans Wilsdorf no solo fundó una empresa. Fundó la base de un legado. Construyó la plataforma desde la cual Rolex se expandiría al mundo, conquistando no solo la muñeca de los clientes, sino también su imaginación. Capítulo 8. Rolex, símbolo más allá del tiempo. Cuando Hans Wilsdorf fundó su empresa, pocos podían imaginar que aquella visión de relojes de pulsera precisos y confiables terminaría convirtiéndose en un símbolo global. Sin embargo, para 1920 en adelante, Rolex ya no era únicamente una compañía relojera, era la encarnación de un ideal: precisión, innovación y prestigio unidos en un solo nombre. En este capítulo veremos cómo Rolex trascendió el mercado de relojes para convertirse en un referente cultural, aspiracional y universal. La consolidación de una identidad. Uno de los mayores talentos de Hans Wilsdorf fue entender que un reloj no era solo un objeto funcional. Era un portador de identidad. Desde los inicios, Rolex fue trabajado como una marca con personalidad propia, seria, confiable, elegante, universal. Mientras otros fabricantes se concentraban en vender relojes como meros instrumentos, Wilsdorf diseñó una narrativa que colocaba a Rolex como una experiencia. Cada pieza no solo debía dar la hora, debía transmitir seguridad, estatus y un aire de triunfo personal. Así, Rolex pasó a convertirse en algo más que un accesorio. Era un lenguaje silencioso: quien lo llevaba en la muñeca proyectaba un mensaje de éxito y buen gusto. Precisión como pilar. Rolex se distinguió por una obsesión inquebrantable: la precisión. Pero no como un fin aislado, sino como un pilar de confianza. El cliente debía sentir que al mirar su Rolex estaba viendo un instrumento que no fallaba, que podía acompañarlo en cualquier circunstancia, desde los negocios hasta los desafíos deportivos. La reputación de Rolex como reloj confiable permitió que su nombre quedara ligado a una palabra clave: exactitud. En un mundo en constante transformación, esa seguridad era un bien invaluable. Innovación continua. La segunda gran base del símbolo Rolex fue la innovación. No bastaba con tener relojes exactos, había que empujar los límites de lo posible. Cada década, Rolex presentaba avances que redefinían lo que un reloj podía ser: resistencia al agua, mecanismos automáticos, cronómetros certificados, diseños icónicos. Lo importante era que la innovación no se comunicaba solo como un avance técnico, sino como una demostración de liderazgo. Quien compraba un Rolex no adquiría un simple reloj, adquiría la garantía de estar en la vanguardia. El poder de la imagen global. Hans comprendió que en la era moderna, la imagen era tan importante como el producto. Por eso diseñó campañas publicitarias ambiciosas, con un lenguaje elegante y mensajes universales. La marca no se limitó a anuncios tradicionales, se vinculó con hitos que quedaban en la memoria colectiva: expediciones, deportes extremos, hazañas personales. Rolex era el reloj que estaba allí cuando los límites humanos eran desafiados. Esa asociación entre hazañas extraordinarias y el nombre Rolex cimentó la idea de que el reloj era un compañero de triunfos. Rolex y el estatus social. Poco a poco, Rolex trascendió lo técnico y se instaló en el imaginario social como un símbolo de estatus. Llevar un Rolex significaba haber alcanzado un nivel especial de éxito. En reuniones de negocios, en cenas elegantes o en contextos sociales, un Rolex comunicaba lo que las palabras no necesitaban decir: solidez económica, buen gusto, logro personal. Así, la marca entró en un espacio aspiracional donde no solo importaba la función, sino lo que representaba.
La universalidad del símbolo. Uno de los logros más impresionantes de Rolex fue su capacidad de convertirse en un símbolo que trascendió culturas y geografías. En Europa, en América, en Asia, en Medio Oriente, el nombre evocaba lo mismo, prestigio y confianza. Esto fue posible porque Wilsdorf supo construir un lenguaje visual y verbal simple, elegante y universal. La palabra Rolex era corta, fácil de pronunciar en cualquier idioma, y su corona dorada se convirtió en un icono comprensible sin necesidad de traducción. Rolex en el mundo de la aventura. Uno de los movimientos estratégicos que reforzó la imagen de Rolex como símbolo fue su asociación con la aventura. Exploradores, buzos, pilotos y montañistas comenzaron a usar Rolex en sus desafíos. Esto proyectaba un mensaje poderoso: el reloj no solo era un lujo urbano, también era una herramienta confiable en las condiciones más extremas. Cuando un Rolex aparecía en la muñeca de un alpinista en el Himalaya o de un explorador en el Ártico, se consolidaba la idea de que era un reloj capaz de acompañar cualquier hazaña humana. De accesorio a legado. Con el paso de los años, Rolex dejó de ser visto como un simple accesorio y pasó a ser considerado un legado personal. Muchos compradores no adquirían un Rolex solo para sí mismos, sino como un objeto que sería transmitido a sus hijos y nietos. La durabilidad y el prestigio de la marca la convirtieron en un símbolo de continuidad, en un reloj que no solo marcaba las horas, sino también las generaciones. El lenguaje del triunfo. Un aspecto fascinante de Rolex fue cómo se integró al lenguaje de los logros humanos. Recibir un Rolex como regalo de jubilación, como obsequio en una graduación o como premio por un objetivo cumplido, se convirtió en una tradición. El reloj se transformó en una metáfora material del triunfo. No era simplemente un objeto de lujo, sino un reconocimiento a la perseverancia, al trabajo bien hecho y a la excelencia alcanzada. El símbolo más allá de lo tangible. Rolex, con el tiempo, dejó de ser un producto limitado a lo tangible. Se convirtió en una idea, un arquetipo. Cuando alguien pensaba en un reloj perfecto, sin necesidad de nombrar marcas, la imagen mental que aparecía era la de un Rolex. No era simplemente el objeto físico, era el conjunto de emociones y valores que la marca había sabido implantar: confianza, lujo discreto, perfección técnica y, sobre todo, la sensación de pertenecer a una élite de triunfadores. Ese paso de producto a símbolo es el mayor sueño de cualquier marca. Muchas compañías fabrican relojes, pero solo Rolex logró transformarse en un referente cultural universal. El arte del tiempo convertido en cultura. Rolex no solo marcaba la hora, marcaba una forma de vivir. El reloj se convirtió en un código cultural. En las películas, en la música, en los deportes, incluso en las conversaciones cotidianas, el nombre aparecía como sinónimo de lo mejor. Artistas, políticos, empresarios y deportistas lo adoptaron como parte de su identidad. Un Rolex era más que un objeto de lujo, era un pasaporte simbólico al club de los exitosos. De esta manera, Rolex pasó a formar parte del lenguaje de la cultura global. No hacía falta ser relojero ni entender de complicaciones mecánicas, bastaba con ver el logotipo de la corona dorada para saber que se estaba hablando de excelencia. La alquimia de la discreción y el poder. Algo interesante de Rolex es que, a diferencia de otras marcas de lujo que basan su atractivo en la ostentación, la firma suiza siempre se movió en el terreno de la discreción poderosa. El diseño de sus relojes nunca fue excesivamente cargado. La elegancia estaba en la sobriedad, en la perfección de los detalles, en la armonía visual. Esto hizo que Rolex pudiera ser llevado por alguien que quería proyectar éxito sin caer en la ostentación exagerada. Esa alquimia de discreción y poder fue clave para que la marca mantuviera un atractivo atemporal. Rolex como inversión emocional y financiera. Con los años, los relojes Rolex empezaron a ser percibidos también como inversiones. Su durabilidad, su demanda constante y el prestigio de la marca aseguraban que, lejos de perder valor, muchas piezas lo aumentaban. Pero más allá de lo financiero, Rolex se consolidó como una inversión emocional, un objeto cargado de significado personal. Un Rolex comprado en un momento especial o recibido como regalo se transformaba en un recuerdo que acompañaba toda la vida.
Era un recordatorio constante de logros y de identidad, un patrimonio tanto sentimental como económico. La estrategia del mito. Detrás de la conversión de Rolex en símbolo global estuvo una estrategia calculada de Hans Wilsdorf y de las generaciones que continuaron su legado. La compañía no solo fabricaba relojes, construía mitología. Cada innovación era presentada como un hito, cada logro publicitado como una epopeya. Los relojes eran vinculados a historias humanas extraordinarias, creando así un relato mayor que el producto mismo. El resultado fue que Rolex pasó a estar rodeado de un aura de misticismo y respeto. El mito se alimentaba tanto de la técnica como de la narrativa. La coronación de un ideal. El logotipo de Rolex, la corona dorada, no fue elegido al azar. Representaba literalmente la coronación del tiempo, la victoria del hombre sobre la incertidumbre de los minutos. Esa corona se volvió un emblema aspiracional. Quien la veía no solo reconocía un reloj, sino un ideal, el triunfo personal, la excelencia inalcanzable, la cúspide de lo posible. El símbolo fue tan poderoso que trascendió al propio producto. La corona de Rolex es hoy reconocida en todo el planeta, incluso por quienes jamás han tenido un reloj de la marca en sus manos. Rolex y la eternidad. Un aspecto central del símbolo Rolex es su capacidad de resistir al paso del tiempo. Mientras muchas marcas se desvanecen o pierden relevancia, Rolex mantiene un prestigio intacto década tras década. Esto se debe a una combinación única, innovación constante, diseño atemporal y narrativa bien cuidada. La marca logró algo extraordinario, crear relojes modernos que al mismo tiempo parecen clásicos eternos. De este modo, Rolex se instaló no solo como marca de lujo de su época, sino como un estandarte de eternidad. El impacto en el imaginario colectivo. Con el paso de los años, Rolex se convirtió en un símbolo omnipresente. Canciones, películas, novelas y conversaciones lo mencionaban como metáfora de éxito. Un Rolex en la muñeca equivalía a decir que alguien había alcanzado un nivel de logro superior. En la cultura popular, la marca se volvió sinónimo de riqueza legítima, esfuerzo recompensado y prestigio ganado. El imaginario colectivo aceptó la ecuación, Rolex igual a éxito. Y esa fórmula se mantuvo viva durante generaciones. Más allá del lujo, un símbolo humano. Lo más impresionante de Rolex es que, a pesar de ser una marca de lujo, logró humanizarse al vincularse con historias reales de superación, exploración y logros personales. No se trataba solo de vender relojes caros, sino de mostrar que cada Rolex era un compañero de vida, un testigo de hazañas. El reloj se transformó así en una extensión del ser humano, un objeto que acompañaba su caminar hacia la excelencia, reflejando lo mejor de su carácter y de su espíritu. El legado de Wilsdorf hecho símbolo. Hans Wilsdorf no solo creó una empresa, creó un símbolo universal. Su visión de transformar el reloj de pulsera en un objeto de confianza, prestigio y deseo se cumplió más allá de lo que él mismo imaginó. Cada vez que alguien adquiere un Rolex, no solo compra un reloj, se conecta con un legado centenario. Con la historia de un huérfano que desafió al tiempo y que terminó coronando su sueño con la marca más prestigiosa del mundo relojero. El símbolo Rolex, más allá de las piezas mecánicas, es un reflejo de la visión de un hombre que creyó en lo imposible. El símbolo que nunca se detiene. Rolex no es únicamente un reloj, ni siquiera únicamente una marca. Es un símbolo eterno. Representa la unión de precisión, innovación y estatus en un emblema que ha trascendido generaciones. Cuando alguien mira su muñeca y ve un Rolex, no está viendo solo la hora. Está viendo la historia de un triunfo personal, está viendo la herencia de una visión y está portando en silencio la corona de la excelencia. Ese es el verdadero poder de Rolex, ser más que un instrumento de tiempo, convertirse en un símbolo más allá del tiempo. La historia de Rolex nos enseña que un producto puede trascender su utilidad cuando está respaldado por una visión clara, una disciplina inquebrantable y un compromiso absoluto con la excelencia. Rolex nos recuerda que lo importante no es simplemente medir el tiempo, sino darle valor al tiempo que tenemos. Y quizás ahí radica su magia, en recordarnos que cada minuto cuenta y que depende de nosotros vivirlo con grandeza. Gracias por haber escuchado este audiolibro financiero.
Si este contenido te aportó valor, recuerda que tu apoyo hace posible que siga creando más materiales como este. Todo el contenido de este canal es gratuito, pero requiere tiempo, investigación y edición. Si deseas apoyar este proyecto y ser parte de esta comunidad que crece día a día, puedes hacerlo con una aportación voluntaria en el enlace link.mercadopago.com.mx/apoya audiolibros que encontrarás en la descripción. Cada ayuda, grande o pequeña, hace una gran diferencia. Tu apoyo no solo impulsa este canal, también ayuda a que más personas descubran herramientas para transformar su vida financiera. Gracias de corazón por ser parte de esta misión. Y sigamos creciendo juntos hacia la libertad financiera.